Cuando nosotros hablamos de manipulación, hay algunos elementos que debemos considerar. Entre todos estos elementos que tenemos de la manipulación, tenemos el asunto de la mentira. Por ejemplo, cuando usted tiene que constantemente justificar sus decisiones ante su hijo, cuando le preocupan ciertos temas que al parecer usted necesita como describirle a su hijo una y otra vez. También cuando a veces usted necesita defender sus posiciones ante su hijo, todos estos son rasgos de que le están manipulando, es decir, que su hijo está ejerciendo autoridad sobre usted de tal manera que usted necesita como justificarse ante él y explicar por qué puso una orden o cuál es el motivo de esa orden. Y esto suele pasar muchísimo cuando su hijo tiene esta tendencia a imponer su voluntad, de tal manera que no obedece las normas, es irrespetuoso con usted y quiere salirse siempre con la suya. Entonces, usted tenía que completar simplemente o colocar un número frente a cada frase entre el 0 al 5, en donde nosotros podemos de aquí observar cuál es el resultado. Lo que tiene que hacer es solamente sumar los puntajes, ¿ok? Ahí donde dice puntuación final, coloque cuál es el resultado que le salió. Una vez que usted sume, esto es lo que significa. Entonces, si su puntuación final es de 90 o más, usted es probablemente bastante propenso a impedir que su hijo le manipule. ¿Ok? Si usted tiene entre 90 o más, significa que usted no se deja manipular por su hijo. Si la suma de sus puntos están entre 75 y 90, probablemente le manipula en un grado relativamente moderado. ¿Okay? Entre 75 a 90 es que ya le está manipulando en un grado relativamente moderado. Si su total está por debajo de 75, usted realmente es objeto constante de manipulación. Si es que usted ya tiene menos de 75, ya es una alerta roja. Mientras menor sea su puntuación final, mayor va a ser el esfuerzo que usted tendrá que poner justamente en frenar este tipo de comportamientos manipulativos por parte de su hijo. ¿Ok? Hijo o hija, y en diferentes edades. Ahora, ¿en qué edades, digamos, se presenta más la manipulación? En todas, pero la adolescencia es muy típica en donde hay como este roce constante de autoridad, porque obviamente el hijo o hija va a querer imponer sus deseos y va a buscar privilegios. Entonces la adolescencia es donde más se puede ver este nivel de manipulación. Sin embargo, también se aplica mucho en los niños. Ok, no le voy a preguntar los puntajes específicos que usted obtuvo, pero tome en cuenta en que si es que ya tiene menos de 75 es que ya a su hijo le está manipulando. Ok, y otra vez, mientras menos tenga el puntaje, más necesitará esforzarse para romper con este ciclo de la manipulación. Por ello es que en esta noche nos vamos a enfocar en esto, en qué es la manipulación, cómo está vinculada la manipulación con el enojo, porque va muy de la mano con esta falta de respeto que ya lo hemos visto antes. Entonces voy a compartir con ustedes el material para que así puedan irlo revisando. Ok, denme un segundo, voy a compartirlo con ustedes. Muy bien, tenemos aquí el material entonces. Nos vamos a enfocar entonces en esta noche en la falta de respeto, manipulación y enojo. Ok, primero quiero que vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículo 14. Entonces busquen su Biblia, Santiago 1:14. Busquemos primero este versículo. Muy bien, entonces si ya estamos ahí, vamos a leer Santiago 1:14. Y este nos dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Fíjese algo muy importante. Cada uno es tentado por sus propias pasiones. No es que alguien le hace pecar, no es que la circunstancia le llevó a pecar, sino que nosotros somos tentados por nuestros propios deseos internos. Entonces, los mismos deseos que le tientan a pecar con su enojo cuando no se sale con la suya, le seducen a emplear medios pecaminosos para obtener lo que desea. ¿Ok? Esto es lo que nos explica Santiago 1:14.
¿Qué es este asunto entonces? ¿Cómo es que nosotros podemos evaluar aquello? Un deseo idólatra ocurre cuando deseamos tanto algo que estamos dispuestos a pecar con tal de obtenerlo, o a pecar porque no lo obtuvimos. Muchos pecan enojándose si no pueden obtener lo que desean. La manipulación y la falta de respeto son otros dos pecados comunes a los que muchos recurren para obtener aquello que desean desmedidamente. Otra vez Santiago nos dice clarísimo de que nosotros pecamos o somos tentados por nuestros propios deseos y eso es lo que nos lleva a pecar. Muchas veces el enojo es esa manifestación del pecado cuando no obtenemos lo que deseamos. Entonces, ¿qué es la manipulación? La manipulación es un intento por controlar a alguien, simplemente. Entonces, la manipulación es cuando yo deseo tener el control o deseo controlarle específicamente a alguien para que cumpla o haga lo que yo quiero. Entonces, esto es un intento por controlar a un individuo o una situación por la vía de provocar en ese individuo una reacción emocional en lugar de una respuesta bíblica. Ya vamos a ver qué significa esto. Vamos a Lucas y nos vamos a quedar hoy mucho tiempo en Lucas, entonces yo le animo a que esté con su Biblia ahí porque nos vamos a mover en algunos versículos del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 10, del versículo 38 al 42. Esta es una historia probablemente muy conocida, pero muy interesante porque aquí hay cierto nivel de manipulación que en realidad yo no lo había visto antes hasta ahora, revisando el texto, nos muestra este ejemplo de una mujer como en cierta manera usa de la manipulación para conseguir algo que ella desea, pero es una forma como ella se comunica con el Señor Jesús. Y esto está en Lucas 10, del versículo 38 al 42, y le leo la historia. Dice: mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Qué interesante, y vamos a ver aquí cómo es que se da el asunto de la manipulación o qué pasa aquí. Fíjese que Marta se acerca donde el Señor Jesús y Marta le dice: Señor, estoy en el versículo 40 al final, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Qué interesante que ella no va directamente a decirle aquello que sucedía, sino le pregunta y le hace por medio de este cuestionamiento como que le quiere generar una reacción emocional en Jesús. Marta deseaba que su hermano obviamente le ayudara con la preparación de la comida y se ve que ella estaba frustrada porque estaba haciéndolo todo sola. Pero en lugar de ella ir donde el Señor Jesús y decirle exactamente necesito ayuda en la cocina, intenta jugar con las emociones de él y utiliza este aspecto de la manipulación, en donde en cierta forma tal vez quería generar culpabilidad en él. Porque le dice: no te da cuidado, está eso en otras versiones, o aquí en mi versión dice: no te importa que mi hermana me deje servir sola. En esta reacción de Marta se observa un elemento de la manipulación, porque ella está intentando motivar al Señor Jesús para que cumpla sus deseos personales, sin declararlo con claridad. Entonces, ¿qué pasa aquí? El problema con Marta es de que no va directamente a decir como que: Señor, yo necesito ayuda en la cocina, que está bien y es correcto, sino que ella va con un asunto de quiero generar en él una reacción para que se sienta mal y al final me dé la razón a mí. Fíjese qué interesante este ejemplo de manipulación que vemos con el Señor Jesús. Obviamente él responde de una manera muy interesante también, que lo vamos a ver, pero ahora en esta primera parte de la charla nos vamos a enfocar en cómo nosotros podemos evaluar si alguien está teniendo una actitud manipulativa o si es que nosotros somos muy manipulables también. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Algo importante que nosotros debemos de evaluar es que hay diferentes reacciones manipulativas que pueden tener sus hijos. Y a veces su hijo puede ser consciente o no de la manipulación que él mismo ya está teniendo como medio de comunicación en cierta forma. Por eso es que la función de usted como mamá es muy importante, que le ayude a su hijo a ver cuáles son esos aspectos manipulativos que él ya está teniendo y demostrarle que obviamente eso es pecaminoso y es egoísta. Entonces, recuerde un punto importante, que
nosotros estamos llamados como cristianos a vencer el mal con el bien, no a devolver mal por mal. Y quiero que mires en Romanos 12:21. Después vamos a regresar aquí a Marta para ver cómo responde el Señor Jesús ante este tipo de manipulación. Pero en Romanos 12:21 hay una verdad muy importante que se aplica siempre, no solo con sus hijos o en casa, sino con todo ser humano. Y como cristianos estamos llamados a eso. Y dice Romanos 12:21, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Entonces, si es que su hijo está tratando de manipularle, que es pecaminoso, usted no tiene que responderle con la misma moneda, usted no tiene que responderle de la misma forma, sino que usted tiene que vencer este mal con el bien. Si él le trata de manera irrespetuosa, usted trátele de manera respetuosa. Si es que él está en un patrón de comunicación pecaminoso, usted no responda de manera pecaminosa, porque el Señor nos ha llamado a vencer el mal con el bien. Ahora le voy a mostrar aquí una tabla para que usted pueda identificar ciertos comportamientos pecaminosos o manipulativos, porque estamos en el tema de la manipulación. A veces, como les decía, es difícil darnos cuenta cuando realmente mi hijo me está manipulando. Entonces, lo que queremos es que con esta tabla que le sirva de ayuda para que usted pueda evaluar. Por ejemplo, algunos comportamientos de manipulación. La acusación, ¿okay? Cuando su hijo le acusa por cualquier cosa. Otro, las críticas, el llanto, el preguntar por qué. Que esto es muy común si usted le da una orden y le pregunta, pero ¿y por qué yo tengo que hacer y no mi hermana? ¿Y por qué yo tengo que subir allá y no la otra persona? ¿O por qué hay que hacer esto en la mañana y no lo podemos hacer en la noche? ¿O por qué nos vamos a dormir más temprano? Mil y un cosas que surge el por qué, que es un comportamiento manipulador. Declaraciones. Reaccionar gritando, llorando, haciendo pucheros, negar las muestras de afecto o ser indiferente ante usted. ¿Okay? Cuando usted le está hablando y no le toma en cuenta, o cuando se queda callado y no quiere realmente seguir conversando con usted o le deja hablando sola. Estos son comportamientos manipuladores. Ahora, ¿qué es lo que buscan? Porque es interesante que no solamente es el comportamiento como tal, sino que buscan algo por medio de... Recuerde que la manipulación es el deseo de querer controlar a la otra persona. Entonces, fíjese que con la acusación, imaginémonos ese caso que su hijo le está acusando, ¿qué quiere que usted haga o cómo quiere que usted responda emocionalmente hablando? Poner culpa en usted. De tal manera que usted se defiende. Y entonces esto hace que usted aplaza la acción. Si, por ejemplo, usted le estaba castigando a su hijo, poniéndole un castigo, pero su hijo le acusa a usted, le genera culpa, usted empieza a defenderse y al final, pues ya no le da el castigo que usted estaba planeando. Entonces, hay ese efecto controlador deseado. Fíjese el otro, si es que son las críticas. Entonces, su hijo le critica constantemente. ¿Qué quiere generar en usted? Vergüenza. ¿Cómo reacciona usted? Justificándose, dándole razones de por qué usted está haciendo lo que hace. ¿Y qué es el efecto que quiere lograr su hijo ahí? Evitar cualquier obligación que usted le haya asignado. Fíjese que esta es una cadena de un comportamiento manipulador que a veces no es tan fácil darnos cuenta y por ello requiere que no solamente nos quedemos con el asunto de qué comportamiento manipulador tiene mi hijo, sino cómo esto quiere generar un efecto específicamente en mí. Y todo es por respuestas emocionales. Por ejemplo, su hijo por medio de la manipulación puede generar culpa en usted, vergüenza, sufrimiento porque le hiere con sus palabras o con la forma en que le trata, además que genera también enojo. El problema es cuando usted termina reaccionando de la misma forma que su hijo o termina respondiéndole neciamente, como vamos a ver después en Proverbios. Entonces, en lugar de usted mantenerse firme en lo que dijo, usted empieza a defenderse, a justificar sus acciones, a poner la culpa en otra persona, le responde el por qué o se pone de mal humor. Qué interesante, porque estas son reacciones negativas de los padres que no deberían reaccionar de esa forma ante comportamientos manipuladores de los hijos. Ahora, también tenemos los motivos pecaminosos. Recuerda que la semana pasada estábamos evaluando el corazón, que es más complicado porque ya es un asunto de evaluar la parte interna. ¿Qué es lo que tanto ama su hijo, por ejemplo, que le lleva a actuar de esa forma? El amor al poder, el amor al dinero, el amor al placer, el amor a la alabanza o a cualquier otra cosa que realmente su hijo desea tanto que por eso es capaz de manipularle a usted con su comportamiento.
Muy bien, después vamos a hacer algunos ejemplos prácticos para que esté más claro, pero este es un punto importante de cuáles son algunos elementos del comportamiento manipulador. Toma en cuenta que Salomón habló de esta agonía emocional que está asociada con la educación de un hijo que está lleno de necedad. Y vamos a Proverbios, capítulo 17, versículo 21 y 25. Recuerde que Salomón fue el hombre más sabio que ha existido en esta tierra y Salomón escribió estos proverbios. Y a estos, específicamente los que vamos a leer ahora, definen y expresan cómo es el dolor tan grande de una madre, por ejemplo, cuando tiene un hijo necio. Y con necio nos referimos a, recuerden que hemos visto antes también, ¿qué es esto de la necedad? La necedad involucra el querer tener la autoridad, el no respetar las normas, el satisfacer sus propios deseos, el irrespeto. El necio en sí cree que tiene la razón siempre. Entonces, en Proverbios 17:21 dice, el que engendra un necio para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no tiene alegría. Mire qué interesante ese proverbio. Y el 25, el hijo necio es pesadumbre de su padre, y amargura para la que lo dio a luz. Qué fuerte realmente esto del hijo necio, porque viene a ser una amargura para su familia, para sus padres, es una carga pesada para ellos, porque es un hijo que no se deja moldear, no es un hijo humilde, honesto, sino es un hijo que constantemente está queriendo obtener lo que desea por su comportamiento manipulador, que es una de las áreas que estamos viendo. Recuerden que el corazón de enojo también tiene que ver con necedad, cuando su hijo tiene esta tendencia a irritarse rápidamente. El Señor Jesús empleaba la sabiduría de los proverbios para responder ante los intentos necios por controlarle. Mire esto en Proverbios 26, unas páginas más adelante, Proverbios 26, versículo 4 y 5. Vamos a ver después algunos ejemplos de cómo el Señor Jesús responde ante aquellos que querían ejercer cierta manipulación sobre él, que había algunos ejemplos en las Escrituras. Proverbios 26, 4 y 5. Y yo le recomiendo que esto ya lo habíamos leído en sesiones anteriores, yo le recomiendo que esto usted lo tenga grabado en su mente, que lo tenga anotado en algún lugar para que sea un recordatorio todo el tiempo de lo que Dios espera de usted como mamá cuando su hijo intente manipular. No respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio según su necedad se merece, para que no seas sabio ante sus propios ojos. Tan importante este proverbio, porque aquí dice, no le responda de acuerdo a su necedad, es decir, no termine haciendo lo mismo. Si su hijo le responde o le hace estar, por ejemplo, cuando le empieza a preguntar el por qué debo hacer yo esto y por qué no tal persona y por qué siempre yo, si usted le empieza a dar explicaciones, ya cayó en la trampa, porque usted le está respondiendo según la propia necedad de su hijo. Entonces dice que si es que va a responder, lo haga para que él se dé cuenta que él no es o que él no tiene la razón, que él no está en lo correcto. Qué interesante, porque así usted le va a ayudar a que su hijo se dé cuenta que él está pecando. Esa es la idea. Si usted le va a responder a su hijo en medio de su necedad, que sea solamente para mostrarle que él está pecando, no como para seguirle el hilo de la conversación que al final no es de edificación. Entonces, ahora, ¿cómo responde a su niño necio? Ok, y aquí vamos a ver ejemplos específicos según Proverbios 26.4 y Proverbios 26.5. ¿Cómo debería responderle entonces a su niño o joven necio? Ahora, por ejemplo, en Proverbios 26.4, número 1, pongamos el caso de que usted es llevado a un conflicto por su hijo. Ok, ahora, ¿qué hace usted? Si su hijo empieza con un conflicto, a preguntarle cosas, a reclamarle cosas, usted tiene que acordarse, según el versículo 5, que usted tiene el control de la conversación. Es decir, usted puede decidir que ya no van a hablar más del tema. Porque si usted se queda en ese círculo, en respuestas y respuestas a preguntas necias de su hijo, en lugar de encontrar un punto de salida y de corrección, se convierte eso en un buen proceso de manipulación. Recuerde que usted siempre es quien tiene el control de la conversación. Por ejemplo, el número 2, si usted permite a su hijo emplear con éxito ciertos comportamientos pecaminosos y manipuladores, lo que tiene que hacer es confrontarle bíblicamente a su hijo cuando él está comportándose así. Es muy importante que usted sea quien le diga a su hijo que está mal su comportamiento, que está pecando contra el Señor.
Esa es la forma que usted tiene que responder, mostrándole que su hijo está equivocado, pero no por medio de más preguntas o más diálogos necios, sino con la palabra de Dios. Entonces, si su hijo reacciona de manera enojada, usted va a responder con amor. Si su hijo empieza a defenderse, justificar sus acciones, culpar a otro, usted va a identificar qué es lo que está haciendo y le pone fin a esa conversación. Y así, más ejemplos que usted después tiene el material y lo puede leer en calma. Por el tiempo no podríamos revisar cada uno. Vamos a ver más acá. ¿Qué tendría entonces usted que hacer y cómo responde ante esta situación? Recuerde Proverbios 26 del 4 al 5. ¿Cuál es el mecanismo entonces contra la manipulación? Primero, y tenemos dos aspectos aquí, los mecanismos contra la manipulación. Primero, apele a la responsabilidad personal del manipulador. Ya vamos a ver cómo es esto. Y segundo, apele a la palabra de Dios como el estándar para juzgar al manipulador. Es decir, en el primer punto, si su hijo está con respuestas o con acciones manipuladoras, primero usted tiene que hacerle caer en cuenta a su hijo que eso está mal. Entonces usted apela a la responsabilidad personal del manipulador. Y segundo, usted apela a la palabra de Dios, utiliza la palabra de Dios para mostrarle cuál debería ser su comportamiento. Entonces, primero le dice qué está haciendo mal, segundo, qué debería hacer según la palabra de Dios. Así es como tiene que responder ante un comportamiento manipulador de su hijo. Por ejemplo, veamos de nuevo, vamos a Lucas, cómo es que el Señor Jesús le responde a Marta. Recuerde que ya vimos esta pregunta que Marta le hace en Lucas 10, versículo 40. Vimos ya la pregunta cuando Marta le dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude, dice ella aquí abajo. Miren el versículo 41, ¿cómo enfrentó Cristo este intento de Marta en este caso, por presionarle para que le diera lo que ella quería? El Señor le responde, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Primer punto, mira el Señor Jesús cómo le muestra a Marta lo equivocada que está, porque apela a su responsabilidad personal. ¿Por qué hace esto? Porque el Señor Jesús le estaba diciendo a Marta que estaba mal en que ella se esté preocupando y que esté tan afanada y turbada con todo lo que está haciendo, porque Jesús ya había enseñado antes de eso, del pecado que viene en la preocupación. Entonces, primer punto que hace el Señor Jesús para tratar con una persona cuando tiene esta actitud manipuladora, le apela al punto de su responsabilidad personal para que se dé cuenta en qué está fallando y cómo está pecando. Por eso le dice, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Y fíjese la segunda parte, apeló con sutileza a la voluntad de Dios. En Lucas 10:42, y le dice, pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Entonces aquí en esta segunda parte el Señor Jesús le dice, mira, lo que dice la palabra de Dios en otras palabras que deberías hacer es estar calmada, escuchar la palabra, tal como lo está haciendo María. Entonces en la primera parte le dice lo equivocada que está, lo que está haciendo mal, apela a su responsabilidad que tiene por su pecado, y en la segunda parte le dice qué es lo que Dios espera de ella. Así termina con un comportamiento manipulador. Y fíjese que ahí ya se da el asunto en donde le deja claro a Marta que ella no está cumpliendo con su responsabilidad bíblicamente hablando, y esto hace de que el Señor Jesús se afirme en que no permite que haya más proceso de manipulación. Ahora mire, ¿cómo respondió Jesús ante otros casos? Vamos a saltarnos del caso de Marta y vamos a ver otro con los fariseos. Aquí mismo en Lucas, pero unas páginas antes, en Lucas capítulo 6, versículo del 1 al 5. Vamos a ver cómo responde el Señor Jesús ante otras personas, también aquí los fariseos. Recuerden, los fariseos eran estas personas religiosas de esa época, que ellos tenían su ley y eran muy estrictos con cumplir la ley, y por ello tenían constantemente conflictos con el Señor Jesús por ellos estar en contra de las enseñanzas del Señor Jesús. Y aquí también hay un asunto interesante en Lucas 6 del 1 al 5. Vamos a ver qué es lo que hizo el Señor Jesús y cómo respondió a ellos. Le leo esta porción. Aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacen ustedes lo que no es lícito en el día de reposo?
Jesús les respondió: ni siquiera han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados, que a nadie es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros. También les decía: el Hijo del Hombre es Señor, el del día de reposo. Entonces, en esta ocasión los discípulos están siguiendo al Señor Jesús por un trigal. Mientras caminaban, algunos iban arrancando espigas e iban comiendo aquello. Pero los fariseos estaban enojados porque decían que el día de reposo no tenían que hacer nada y eso ya se consideraba como trabajo. ¿Ok? Recuerden que ellos eran muy rígidos con la ley. Entonces, fíjese cómo la pregunta que hacen los fariseos aquí, le dice ¿por qué? Y aquí está el por qué, que es de manipulación. ¿Por qué hacen ustedes lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Ahora, fíjese que con este interrogante los fariseos estaban probablemente tratando de desacreditarle al Señor Jesús. ¿Qué querían generar en él? ¿Qué reacción emocional querían generar en él? Vergüenza. O precisamente estaban intentando generar en él culpabilidad. Pero el Señor Jesús apela a la responsabilidad de ellos, el primer punto que vimos hace un momento, y les dice: ¿no han leído ustedes esto? Qué interesante, porque el Señor Jesús les responde aquí con otra pregunta, pero con una pregunta que va directo al corazón, porque les dice: ustedes, que son los fariseos, en otras palabras, que saben la ley, deberían conocer lo que hizo David cuando tuvo hambre, y como él comió los panes que no eran lícitos. Ahora, después, el Señor Jesús apela a la palabra de Dios y les dice que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Qué interesante en este caso cómo el Señor Jesús llega y les responde a los fariseos precisamente con lo que ellos están haciendo mal y con lo que dicen las Escrituras. No se mete como en un conflicto o en una pelea, y tampoco responde de manera necia ante ellos, sino responde con toda la sabiduría, siguiendo estos dos puntos: apelar a la responsabilidad personal, es decir, mostrarles lo que están haciendo mal, su pecado, y segundo, mostrarles lo que dice la palabra de Dios sobre el tema que ellos están planteando. Veamos otro ejemplo, la respuesta de Jesús ante los sacerdotes y escribas. Y estamos en Lucas 20 también, versículo 19 y 20. Luego vamos a pasar con ejemplos prácticos ya en casa con sus hijos, pero es importantísimo ver cómo el Señor Jesús respondía ante personas que querían ejercer cierta manipulación sobre él. Lucas 20, del versículo 19 al 20. Los escribas y los principales sacerdotes procuraron arrestar a Jesús en aquella misma hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Para sorprender a Jesús en alguna declaración, lo acechaban, enviando espías que fingieran ser justos, y así lo podrían entregar al poder y autoridad del gobernador. Ahora, fíjese qué interesante, aquí estamos con el tema del pago del impuesto. En estos dos versículos, los escribas y los sacerdotes estaban buscando arrestar a Jesús, entonces querían hacer algo como para sorprenderlo, para que él se equivocara en algo, o para ver cuál podría ser su justificativo para arrestarlo. Mire el versículo 21. Y le preguntaron: Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Primer punto, mire aquí esta manipulación por medio de la adulación, porque estaban aparentando sinceridad ante la gente. Entonces le empiezan a adular, como a decir: sabemos que tú hablas todo rectamente y que no te guías por las apariencias. Piensa en casos así cuando tal vez sus hijos empiezan a adularle a usted con tal de después conseguir lo que ellos desean. Eso es un comportamiento manipulador. Versículo 22, empiezan con una pregunta. Dicen: ¿nos es lícito pagar impuesto al César o no? Y aquí ellos claramente definen como la respuesta de un sí o un no, porque querían que Jesús quedara mal ante la gente y ante el gobierno. Mire qué pasa acá en el versículo 23. Pero Jesús, percibiendo su astucia, obviamente Jesús, al ser Dios, entendía claramente el corazón de estas personas, ya se dio cuenta de su astucia, y les dice: traigan un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva? Y fíjese qué interesante, el Señor Jesús le responde con otra pregunta, pero una pregunta enfocada en un acto real, en un hecho como tal, para ver cómo reaccionaban estas personas. Y le dice: ¿de quién es la imagen y la inscripción que lleva? De César, le contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo: pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no podían sorprenderle a Jesús en palabra alguna delante del pueblo, y maravillados de su respuesta se callaron.
Qué interesante porque el Señor Jesús apela a la responsabilidad personal de ellos cuando le dicen den al César lo que le corresponde, porque era la responsabilidad de ese pueblo obedecer al César y pagar los impuestos. Pero luego apela a la voluntad de Dios cuando dice y den a Dios. Entonces fíjese otra vez cómo siempre el Señor Jesús, cuando querían manipularle, respondía con dos pasos, apelando a la responsabilidad personal del sujeto, en donde le lleva a ver su pecado, y segundo, apelando a la palabra de Dios para que le lleve a entender qué es lo que Dios espera de esta persona que haga. Entonces, ahora mire aquí, ¿qué podemos hacer? Ya una herramienta práctica para usted en casa. ¿Cómo derrotar la falta de respeto y la manipulación? Antes de eso, quisiera saber si es que usted tiene alguna pregunta o duda sobre esta primera parte que hemos evaluado, qué es la manipulación y ejemplos del Señor Jesús sobre la manipulación. Entonces vamos a revisar una estrategia que les sirve en casa para el tema de la manipulación. Ok, permítame compartirle otra vez pantalla para que usted pueda revisarlo. Y aquí tenemos el diario del conflicto. Fíjese que este va a ser nuestro tercer diario que hemos visto, porque hemos visto el diario del enojo, el diario del corazón y el diario del conflicto. ¿Por qué los diarios? Y aquí hay un punto interesante. Cuando nosotros escribimos algo, cuando dejamos un registro, es mucho mejor poder después hacer un seguimiento y evaluar. A veces cuando nos quedamos solo con cosas en la mente es peligroso porque nuestra mente es tan frágil que nos olvidamos. Por ello es tan importante escribir cómo reaccionó, escribir lo que dijo, escribir lo que sintió, pero que quede todo en papel, de tal manera que esto a usted le ayude como después de regresar a estas hojitas de los diarios, por ejemplo, y ver si es que hay mejoría, ver qué aspectos ya han sido tratados y cuáles todavía se necesitan ir evaluando. Entonces, esta es una herramienta útil en donde usted aquí lo que tiene que describir es detalladamente los diálogos con su hijo en los momentos del conflicto. Entonces, esto le permite identificar el intercambio verbal erróneo. Qué interesante, porque aquí este diario del conflicto no tenemos ya que responder a las preguntas como vimos en los otros documentos, sino aquí lo que usted tiene que hacer es escribir el diálogo que está teniendo con su hijo cuando hay estos conflictos, de tal manera que usted pueda identificar si es que está respondiendo de manera necia, como dicen Proverbios, o si está respondiendo de manera santa, como hacía el Señor Jesús. Entonces, para ello vamos a ver un ejemplo de cuál es este de acá. Perdón, Tati, usted tiene una pregunta, diga. Sí, perdón, Vane, antes de avanzar, esto de apelar a la responsabilidad personal que le lleve a ver su pecado, ¿no es cierto? Digo, en el caso de los adolescentes no va a ser enseguida, o sea, debemos de esperar, porque de pronto ese camino que ellos tienen que recorrer hasta reconocer esa responsabilidad dentro de la falta o dentro de este intento de manipulación o dentro de la manipulación como tal, no va a suceder en el momento en que uno le diga y qué hacer cuando pasa eso. Y cuando ya la necedad se vuelve rebeldía o son sinónimos. Eso, Vane. Okay, muy buenas preguntas, Tati. Primer punto en cuanto a cómo responder o cuando hacemos esta apelación a la responsabilidad personal. En este caso, Tati, como tal, cuando nosotros hacemos la apelación a la responsabilidad personal, nos referimos a que le decimos lo que está haciendo mal. Entonces, por ejemplo, su hijo le está diciendo, pero ¿por qué tengo que yo lavar los platos otra vez si ya lavé todo el fin de semana? Entonces, cuando él está preguntándole de esa manera, usted lo que va a hacer simplemente es decirle lo que tú me estás diciendo es irrespetuoso y tu comportamiento es manipulador. Nada más. Entonces, no intentamos de que él entienda el trasfondo del asunto, pero usted apela a que él es responsable de lo que está haciendo y de lo que está diciendo. Entonces, ese es el punto. Y ya justo vamos a ver más ejemplos sobre esto para que esté más claro de cómo deberían responder. En ese momento ustedes sí deben responder en hacerle caer en cuenta esto. O, por ejemplo, también usted puede decirle como, lo que estás diciendo es mentira,
porque no fue así como pasó, no lavaste los platos el fin de semana, ponerle un ejemplo. Entonces ahí usted apela a que él no está actuando de una manera correcta. Entonces, después, los efectos que queremos ver en el cambio del después, obviamente eso sí ya son progresivos y con paciencia iremos viendo que después ya tal vez va dejando su comportamiento manipulador porque ya es más consciente de ello. Al inicio tal vez no es tan consciente, pero usted tiene que dejarle saber para que él, es como la ayuda que usted le da como mamá para que él se dé cuenta de que está teniendo un comportamiento manipulador. Eso por un lado, Tati. Ahora por el otro lado, cuando se convierte como esta necedad en rebeldía. Aquí hay algunas opiniones interesantes porque algunos mencionan de que viene a ser un sinónimo en realidad y que viene a ser como lo mismo, el niño necio o el niño rebelde. Sin embargo, en el libro como tal que nosotros estamos revisando, le pone a la rebeldía como el último ya peldaño, como ya lo más grave, en el sentido de que empieza con enojo, luego se convierte en amargura, luego viene necedad de por medio y al final termina en rebeldía. Entonces, va a depender muchísimo desde qué postura lo veamos, digamos, pero generalmente la rebeldía está como ya en el punto más alto del comportamiento negativo, en donde ya el niño con su necedad es totalmente desobediente, está lleno de ira todo el tiempo y ya se ve hasta esta amargura combinada ahí. Porque entonces creo que debemos tener cuidado al momento de usar esa palabra, ¿no? Porque es muy común que utilicemos, es un rebelde, está una rebeldía total. E incluso en la palabra necio, creo yo, debemos ser más delicados con el uso, me parece. Sí, Tati, es un muy buen punto lo que usted menciona en cuanto a los términos que usemos, porque cuando vemos ya la necedad en la Biblia, vemos justamente que ya es como un asunto, es grave en sí para el Señor la necedad, porque es esta persona que no escucha razonamientos, que piensa que tiene la razón, que él quiere ir por su camino y no quiere estar pendiente de nadie más ahí, donde ya no hay autoridad sobre él. Entonces esta necedad que le lleva a tener un corazón orgulloso en lugar de un corazón humilde. Entonces, y como usted dice, Tati, es muy común decir como esta persona es necia o este niño es necio, pero igual tiene una connotación bíblicamente hablando mucho más fuerte de lo que nosotros pensamos humanamente hablando. Entonces sí debemos ser cuidadosos con eso. Muy buen punto, Tati, en eso. Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo del diario, en este caso sobre el diario del conflicto como tal. Los voy a poner en pantalla. Igual si usted ahora no lo puede ver precisamente, en calma después lo puede leer cuando usted pueda abrir sus propias diapositivas en el material enviado. Pero por ahora les voy a poner aquí que puedan verlo mientras yo también les voy leyendo secciones, que esto necesito tal cual que usted pueda ver cómo se da este diálogo entre madre e hijo. En este caso, Phyllis viene a ser una adolescente. Es una adolescente que llega a casa después del colegio y la mamá le pide que vaya a limpiar su cuarto. Esa es la situación, esa es la circunstancia. En la sección en donde le dice cuál es la circunstancia es lo que usted debe escribir simplemente esto. O sea, ¿qué está sucediendo en ese momento? ¿Qué pasa aquí? Fíjese cómo va a ser este diálogo entre madre e hija. Entonces la mamá le dice, sube y limpia tu cuarto. Phyllis le dice, no está sucio. La mamá le dice, sí, lo está. Phyllis le dice, siempre me estás pidiendo que limpie mi cuarto. La mamá responde, no es cierto. La hija responde, tú no mantienes tu cuarto tan limpio como esperas que mantenga el mío. Ni siquiera arreglaste tu cama esta mañana. La mamá le dice, no tienes ni la mitad de las responsabilidades que yo tengo que cumplir. La hija responde, ninguna de mis amigas tiene que limpiar su cuarto todos los días. La mamá dice, puede ser que así sea, pero tú tienes que vivir con nosotros, no con ellos. La hija dice, ¿por qué es tan importante para ti que limpie mi cuarto todos los días? La mamá le dice, porque es una de las reglas de la casa, soy tu mamá y te ordeno. La hija le dice, está bien, pero lo haré después de la cena. La mamá dice, lo harás ahora mismo. La hija responde, pero mamá, Johnny y yo queremos ir al centro comercial, él ya está por llegar. La mamá le dice, escúchame señorita, no irás a ninguna parte hasta que tu cuarto esté limpio.
La hija le dice, tú no me quieres, no me entiendes, todo lo que te importa es tu casa, no veo llegar el día en que me pueda ir de aquí. Ella se va furiosa a su cuarto, llorando y dando pisadas fuertes, murmurando y tirando la puerta de su cuarto. Analicemos este diálogo entre madre e hija, que es un diálogo muy común en realidad. Ok, detengámonos aquí un poco. ¿Qué piensa que estuvo correcto y qué estuvo incorrecto en este diálogo? Les escucho. Creo que estuvo bien la firmeza de la mamá con que se dirigió a su hija. Ya, Paulita, es un buen punto el hecho de que sí, la mamá se veía como que estaba muy firme en lo que decía, ¿ok? Por ese lado, en cuanto a actitud de la mamá favorable, digámoslo. ¿Qué más podrían ver acá? Podría ser la actitud manipuladora de la mamá y de la hija, o sea, de las dos. Muy interesante esto, Vivi, porque la hija es notoria su manipulación por todas las respuestas que siempre tenía, por las quejas, por las murmuraciones que hace, por las recriminaciones contra su mamá. Pero fíjese qué interesante, cuando la hija la primera vez le dice, por ejemplo, la mamá empieza así, le dice, sube y limpia tu cuarto. La hija responde, pero no está sucio. ¿Ok? Primer punto importante, la hija ya empieza aquí con un tema de manipulación. Y la mamá, fíjese lo que le dice, sí está. Ahora, ¿qué pasa aquí? La mamá debía haber respondido así. ¿Qué debía haber hecho esta mamá? Porque aquí caen en un círculo las dos, en donde la una dice y la otra responde. En donde yo pregunto y yo respondo, o yo te pregunto y tú me respondes. Entonces se convierte ya en un círculo de manipulación completo entre estos dos. Y aquí vamos a ver por qué. Y vamos a analizar cómo hilar más fino en este tema. Adrianita. Sí, o sea, muchas de las veces yo pienso que las mamás que estamos aquí sí nos ha pasado eso, que a veces es como que, o sea, no nos damos cuenta con tal de hacer respetar nuestra autoridad, no nos damos cuenta que también estamos actuando como ellos. Entonces, hijos, no va a haber un respeto a hacer, o sea, va a decir, o sea, nos puede faltar el respeto ya que nos estamos portando igual que ellos. Muy buen punto, Adrianita, esto. Y vamos a ir analizando ahora sí paso por paso. Fíjese, imagínese que estamos como en un ring de boxeo, ¿ok? Para ir entendiendo mejor, porque le voy a ir sacando así parte por parte para que usted vaya viendo cómo es que uno da un golpe y el otro responde. Imagínese así, tal cual. Entonces vamos a hacer como que el primer asalto aquí. Ok, la mamá le dice, sube y limpia tu cuarto, la hija le dice, pero no está sucio. ¿Qué está pasando aquí? La hija en el fondo le está diciendo como estás equivocada, porque tu petición es totalmente errónea. ¿Ok? La hija está en el fondo diciéndole eso. La mamá responde y le dice, sí lo está. La mamá aquí ya cae en la trampa. Y dése cuenta, ¿por qué? Porque le responde al necio según su necedad. Porque se cae en esta trampa verbal que su hija planea para ella. Entonces aquí, aunque sí es firme la mamá en cierta forma en mostrar su autoridad, pero ya le da la razón a la hija en donde tiene opción de cuestionarle lo que la mamá le está diciendo. Entonces ya caemos aquí en un problema porque la mamá ya entró en la pelea. En lugar de frenarla, ya vamos a ver después cómo debería haber frenado la mamá ese asunto, pero ya se convirtió esto realmente en una pelea entre las dos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si aunque sea que su información sea incorrecta, por ponerle el caso, en realidad estaba limpio el cuarto, aún así debía la hija responder de otra manera, y eso está clarísimo, porque la hija aquí muestra una actitud negativa, una falta de respeto que hemos hablado ya antes y la manipulación. ¿Cuál podría haber sido la respuesta bíblica apropiada de la mamá? Por ejemplo, la mamá podría haber dicho, hija, si tienes algo más que decirme, pues esa no es la manera correcta de hacerlo. Yo vi tu cuarto hoy y sé que no está arreglado, así que la Biblia dice que es tu responsabilidad obedecer a tus padres y espero que me obedezcas. Si después de limpiar tu cuarto quieres que discutamos de este tema de la limpieza, lo podemos hacer con mucho gusto, pero con respeto. Fíjese aquí los dos puntos de apelación. La mamá va y le dice que está haciendo mal a la hija, porque le dice, hija, si tienes algo que decirme, esa no es la manera. Ya le muestra el pecado, le está diciendo que le está ofendiendo con la forma como le está diciendo las cosas.
Luego le dice, tú tienes la responsabilidad de obedecer, porque eso dice la palabra de Dios. Entonces apela a que está pecando a la responsabilidad personal que tiene la hija y por otra parte también apela a la palabra de Dios, que es lo que Dios espera de ella como hija. Qué interesante, obviamente aquí hay muchas cosas de fondo, como el tono que la mamá utilice, la actitud que la mamá utilice, su comunicación no verbal y todo eso que hemos visto en otras sesiones, porque no lo hace con grito, no lo hace como con fruncidos sus ceños, sino realmente lo tendría que hacer con una buena actitud. Pero si es que la mamá hubiera hecho esto, probablemente el resto del diálogo no se hubiera dado. Ok, ahora pensemos el caso, ya esta mamá ante esta situación como que no ganó este primer asalto, ahora vamos al segundo, entonces, ¿qué pasa aquí? Imaginemos que entra aquí en esta otra situación. Entonces la hija le dice, pero es que tú siempre me estás pidiendo que limpie mi cuarto. Ok, mire el nivel otra vez de manipulación. Entonces, aquí ella, ¿qué podría estar tratando de decir la mamá? Que la mamá es una exagerada, que la mamá todo el tiempo le está pidiendo que haga eso. La mamá le responde otra vez y la mamá le dice, no es verdad. Entonces, otra vez la mamá cae en la trampa de la hija, porque lo que hace es defenderse. Fíjese cómo ya cae en este terreno de, tú me dices algo y yo me defiendo. No está frenando la pelea, sino que termina en este mismo círculo dándose la vuelta. ¿Qué podría haber dicho la mamá? Supongamos de que la mamá ya perdió el primer punto que vimos y aquí la mamá está respondiendo según la necedad de su propia hija. Ahora, la madre podría haber respondido, Dios pide que honres siempre a tus padres y les obedezcas, a menos que te quieran hacer pecar. No es un pecado que limpies tu habitación. Es pecado y tendrá consecuencia deshonrar y desobedecer a tu mamá como lo estás haciendo ahora. Otra vez apelamos a que la hija está pecando y le muestra en la palabra de Dios qué es lo que dice él sobre el tema de la obediencia. Fíjese otra vez, la mamá no entra en un asunto de responderle, a decirle, si está sucio, tienes que ir a limpiar, es mentira lo que me dices. La mamá no le responde con la misma necedad con la que la hija le está respondiendo, sino que la mamá todo apela a la voluntad de Dios y recordándole cuál es el mandato bíblico y mostrándole que la hija está pecando. Muy bien, ese es el segundo. Vamos al tercero. Ok, la hija le dice, tú no mantienes tu cuarto tan limpio como esperas que mantenga el mío, ni siquiera arreglaste tu cama esta mañana. Ok, aquí ya la hija ya está llegando a un punto más pesado, porque la hija ya empieza a atacar directamente a la mamá con críticas. Ok, ¿por qué? ¿Qué quiere generar en su mamá? Culpa. Quiere generar esto para que la mamá mejor se retire y no haga nada. Entonces, la mamá le responde, fíjese que la mamá le dice, pero es que tú no tienes ni la mitad de responsabilidades que yo tengo que cumplir. Otra vez la mamá sigue en este ring de pelea. En lugar de frenar y salir, la mamá sigue dando vueltas con el mismo tema. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo debería o cómo podría responder la mamá? Le podría decir, a ver, yo veo que no es de tu habitación donde más se necesita la limpieza, sino parece que es en tu corazón donde necesitamos limpiar más. ¿Sabes qué? Puedes irte al cuarto de reflexión hasta que estés en condiciones de continuar con esta conversación según lo que dice la Biblia. Y si persistes en este comportamiento manipulativo, no me vas a dejar otra opción que castigarte por esta actitud pecaminosa que tienes. Y el castigo será limpiar tu cuarto y también limpiar el mío durante una semana. Así que la decisión es tuya. Fíjese qué interesante esta respuesta de la mamá. Ahora aquí nos estamos imaginando que ya llegamos a este tercer round, digamos, o sea que no debería haber llegado hasta este punto, pero si ya llegó hasta este nivel, la mamá otra vez le dice, le muestra su pecado, porque le dice, parece que aquí el problema no es limpiar tu habitación, sino que hay que limpiar tu corazón. Otra vez, no en un tono sarcástico, no en un tono de burla, no en un tono de ataque, sino que la mamá le está mostrando su pecado. Entonces la mamá le dice ahí que vaya al cuarto de reflexión para que mediten lo que está diciendo, porque la conversación que está teniendo no es adecuada. Y la mamá dice, si sigues así, pues el castigo va a ser tal. Ok, fíjese, igual vaya tomando en cuenta que estamos como en estos diferentes asaltos, por ponerlo así. Entonces estamos en el tercero, en donde ya la hija le ataca fuertemente a la mamá con la crítica que hace. Entonces la mamá dice, ok, ya no más. Y vas a irte al cuarto de reflexión y este va a ser el castigo si es que continúas así. Esto es en el caso que hubiéramos llegado a este tercer nivel, porque tal vez no, en el primer punto la mamá ya podría simplemente haber respondido de esa otra forma como yo les decía al inicio.
La mamá simplemente el rato que la hija dijo, no está sucio, la mamá en ese mismo momento podría simplemente haberle dicho, yo vi que tu cuarto está sucio y por lo tanto necesitas limpiarlo porque la Biblia dice que debes ser obediente y cumplir con esta responsabilidad. Simplemente, la mamá debía llegar a ese punto y ya. Pero como ya estamos en la tercera parte, entonces ya se llega a un nivel más intenso en donde ya la mamá le plantea el castigo. Pero no hizo eso la mamá, entonces seguimos en el tema. Vamos al cuarto asalto aquí. Entonces la mamá le dice, la hija le dice, ninguna de mis amigas tiene que limpiar su cuarto todos los días. Ok, ella empieza aquí ya con un tema de comparación y de crítica otra vez. Entonces la mamá le responde, puede ser que así sea, pero tú tienes que vivir con nosotros, no con ellos. Otra vez la mamá nuevamente responde con la misma necedad de su hija. Fíjese que aquí, ¿quién está guiando el diálogo? La hija. Todo empezó con una respuesta de la hija y la mamá siguió y siguió y siguió respondiéndole cosas que no debía. Entonces, ahí es justamente el problema, cuando esta conducta manipuladora toma tanto realce, pero porque se sigue el mismo paso. Ok, entonces, ¿cómo debía responder la mamá? Otra vez, le dice la mamá que lo que está haciendo es pecaminoso y por lo tanto que su comportamiento es manipulador y ella no lo va a permitir eso, le puede dar versículos de la Biblia y le dice que, otra vez, vaya al cuarto de reflexión. Ok, estamos en este cuarto. Ahora, fíjese que así y así seguimos. En el quinto punto, la hija le dice, ¿pero por qué es tan importante para ti que limpie mi cuarto? La mamá le dice, porque es una de las reglas de la casa. Fíjese que aquí la mamá ya empieza como a justificar por qué pone normas. Otra vez, nuevamente cómo está siendo manipulada, porque aquí ella empieza a decir como que es correcto lo que yo estoy haciendo, pero ya la hija le hace dudar si estará bien o estará mal lo que ella está diciendo. Entonces, la querida mamá, ¿qué puede hacer? Le puede decir como que, hija, no debes estarte preocupando por las reglas de la casa, sino preocuparte por obedecer a tus padres y conocer más al Señor. Pero no pasó eso, sino que llega el sexto punto en donde la hija le dice, bueno, está bien, pero lo voy a hacer después de la cena. Y interesante porque aquí ella ya establece autoridad la hija, como que ella dice, bueno, ya, si no me queda de otra, pero yo lo hago a mi tiempo y a mi forma. La mamá le dice, no, lo tienes que hacer este mismo momento. Se ve sí firmeza de la mamá y eso es bueno en el hecho de que ella dice así se tiene que hacer las cosas, pero fíjese que eso pasa en el sexto punto, ya en el sexto tema del diálogo, digamos. Entonces, la mamá aquí debe ser muy firme en el hecho de que busque esa obediencia por parte de la hija. Y así seguimos avanzando a tal punto donde la hija le dice, porque ella quiere ir al centro comercial, la mamá le dice que no va a ir a ninguna parte hasta que el cuarto esté limpio. Ok, y está bien que le diga eso a la mamá, que haga cumplir su voluntad, pero no debería pasar por 7 diálogos para que haga cumplir su voluntad, sino que ya desde el primer punto ya debería haber mencionado, esto se va a hacer y vas a ir a tu cuarto y vas a hacerlo así y así y así. Ese es el punto en cuanto a cómo romper un comportamiento manipulador, en donde el papá o la mamá apelan a el pecado de su hijo y segundo a lo que dice la palabra y hace que se cumpla su voluntad. No nos quedamos en el proceso en donde le damos oídos a palabras necias. Porque si es que podemos este caso, la hija podía haberse quedado ahí todo el día, poniendo sus justificativos. Y así pasa también en casa, que pueden quedarse ahí todo el tiempo con tal de lograr conseguir lo que quiere. Recuerde que la conducta manipulativa es justamente eso. Su hijo va a utilizar cualquier diálogo con tal como de envolverle en el proceso para que al final usted diga, bueno, ya, yo mismo voy a hacer. O ya, ándate para que no me hagas tener iras. O ya no molestes con eso, ya deja ahí, mejor yo hago. Fíjese que termina ganando el hijo, porque usted termina cediendo para ya no pelear. Pero y su hijo llega al punto que consigue aplazar el castigo o consigue lo que él desea en cuanto a decir no hacer lo que le corresponde. Este es un punto importantísimo en cuanto a conducta manipulativa. Cómo usted responde ante los diálogos con su hijo, sobre todo cuando son adolescentes. No dé el paso a que usted llegue como a 7 periodos de pelea aquí, en 7 diálogos, sino que desde el inicio usted establezca la responsabilidad de su hijo y segundo, lo que dice la palabra de Dios. Es tan claro como vimos en el ejemplo del Señor Jesús, como él respondía textualmente, rápidamente y preciso. Entonces no daba las vueltas ni trataba de justificarse con la gente, porque eso es ya cuando usted está siendo manipulado, cuando empieza a justificarse, sino que simplemente el Señor Jesús dice lo que tienen que hacer y lo que dice la palabra, nada más.
Ok, hago una pausa aquí. ¿Alguna pregunta que tenga sobre este aspecto del diálogo manipulador? Muy bien, si no hay ninguna pregunta, en la próxima sesión, lo que vamos a hacer, que es ya nuestra última sesión y justo terminamos con este tema, en la próxima clase vamos a revisar la hoja de la manipulación. En esta hoja vamos a evaluar cuáles son las circunstancias que rodean la manipulación, cuáles son los comentarios manipuladores que en este diálogo entre madre e hija vimos muchos. También vamos a ver cómo es su respuesta ante la manipulación y la respuesta que Dios espera de usted. Es muy bueno también tener este diario de la manipulación y va a ser muy útil que podamos aplicarlo y vamos a hacer con ejemplos prácticos de cómo manejar este proceso. En general, lo importante que quiero que usted recuerde esta noche es que la conducta manipulativa siempre busca controlar a la otra persona para conseguir lo que desea. Y mire, y a veces puede ser que no solo su hijo tenga esta conducta manipulativa, sino que usted también. Entonces es ya hasta un patrón en casa, porque es interesante que eso también se puede ver en muchas familias, en donde entre esposos, por ejemplo, hay un patrón de comunicación manipulativo. Entonces es parte ya como de la comunicación que tienen dentro del hogar, que es muy dañino y de por sí es pecaminoso. Entonces, por ello es importante que esto no solo les sirva como con sus ojos puestos en cómo voy a hacer que mi hijo no me manipule, sino también cómo esto me sirve a mí para yo no ser manipuladora. Porque esto es muy común que lo apliquemos todo el tiempo, sobre todo hasta, como les decíamos acá, en simples preguntas que hacemos cuando no estamos de acuerdo con algo que nos establece. Entonces, por ello es importante que examinemos nuestro corazón para evaluar si es que también no tenemos esta tendencia a hacer preguntas o a llevar un diálogo con manipulación. Y también, por otro lado, para evaluar qué es lo que a mí me motiva a responder de esa forma. Finalmente, rompa con el círculo de la manipulación. Si es que usted se ha dado cuenta en esta noche de que su hijo o su hija tienen esta tendencia de envolverle en el diálogo de manipulación, no se deje envolver en ese proceso. Enseguida establezca la responsabilidad del pecado de su hijo y lo que Dios espera. Si es que su hijo sigue y sigue y sigue, aplique lo que dice acá, lo que es corrección. Entonces usted dice, a ver, necesitas un tiempo en el cuarto de reflexión, vas a ir y escribir este diario de acá. O vas a calmarte y vas a pensar 15 minutos y me vas a dar otras respuestas que podrías haber tenido ante lo que yo te propuse. Entonces no dé paso a que usted se haga es como que empieza con una bolita de nieve y se termina siendo algo enorme. No dé paso a este tema de la manipulación porque usted está infringiendo lo que dice Proverbios en que no responda según la necedad. Porque usted se convierte en necio si es que usted termina cayendo en ese mismo terreno. ¿Ok? Entonces tome en cuenta esta recomendación. La próxima semana vamos a hacer la parte muy práctica ya en este asunto de cómo usted puede utilizar el diario de la manipulación para que esto no se vuelva a repetir en su casa. Obviamente esto no es algo que de la noche a la mañana desaparece, sobre todo como le decía, si es que ya hay patrones de comunicación ya establecidos en casa de esa manera. Pero sí, en el poder del Señor usted puede hacer muchísimos cambios para tener un comportamiento piadoso y una comunicación efectiva según la palabra del Señor. Muy bien, entonces, si no hay ninguna pregunta o comentario, vamos a quedar ahí. Permítame orar y terminamos este tiempo. Amado Señor, yo le doy gracias, Padre, por este tiempo con cada una de estas mamás. Yo oro por ellas, por sabiduría, Señor, para poder guiar a sus hijos en tu palabra, Padre. Dales a ellas mucho entendimiento de lo que tú deseas, del comportamiento del corazón, Señor, de las intenciones que debemos tener de tal manera que nos lleve a actuar de una manera que te da la gloria a ti. Bendice, Señor, este tiempo. Guarda de ellas, guarda de sus familias, Señor, y de sus hijos que sean transformados según tu palabra, Señor, y moldeados sus corazones para tu honra y para tu gloria. Oro, Padre, esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.